Entrada rápida de pago de deudores. En el menú SAP seguimos la ruta Finanzas, Gestión Financiera, Deudores, Contabilización y damos doble clic en la transacción F26. En esta transacción la podemos utilizar principalmente cuando queramos contabilizar aquellos pagos recibidos en un día por medio de una cuenta bancaria. En este caso ya se había trabajado anticipadamente con esta cuenta. Es por eso que se tiene registrado en la cabecera del documento. Para cambiar la cuenta bancaria que queremos contabilizar por medio de esta transacción, le damos clic en la flecha hacia atrás, cambiamos la cuenta bancaria apoyándonos del Match Code. Ahí podemos seleccionar la cuenta que deseamos trabajar. En este video, en esta oportunidad, vamos a usar una cuenta del Banco Banamex, la cual es una cuenta de ingreso. Debemos tener presente que en este caso las cuentas bancarias correspondientes a los ingresos se van a encontrar en este cuadro de búsqueda. Damos clic en entrar pagos. Aquí, primero que todo, podemos ver que la cabecera del documento ya cambió la cuenta a esta otra que se acaba de seleccionar. A continuación escribimos el número de deudor. En este caso se va a hacer el pago de la diferencia de la factura número 7. Ya se pagó un anticipo y la diferencia en este caso sería de 8,000 pesos. Los mismos que depositaría en este momento. Ahora nos está solicitando un documento de referencia, el cual es el documento de referencia de la factura. Lo copiamos y lo pegamos en la casilla correspondiente y damos clic en tratar partidas abiertas. Aquí, en este caso, ambos registros están activos y es por eso que me da 8,000 pesos. Con la suma de los dos y 8,000 con el depósito que será con esta transacción. Ahora vamos a documento, simular, para así poder ver que tengamos la documentación y los datos correspondientes. Y damos nuevamente en documento simular. Nos indica que la partida está compensada y damos clic en contabilizar. Y ahora vamos a refrescar nuestro reporte del deudor y nos aparece que todas las partidas ya están compensadas. Podemos buscar nuestra factura 007 y como pueden ver ya está registrado tanto la liquidación del anticipo como la compensación del deudor.